Listo. Buenas noches para todos. Mi nombre es Giovanni Muñoz. Yo soy médico residente de primer año del programa de Medicina de Urgencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. Y vamos a tratar el día de hoy el síndrome aórtico agudo en el servicio de urgencias. A manera de introducción, entonces entendemos el síndrome aórtico agudo como un grupo de 4 condiciones clínicas que se presentan de manera aguda y que si no se les presenta pues un tratamiento adecuado y temprano en aras del tiempo pueden generar unas complicaciones importantes comprometiendo pues incluso la vida del paciente. Estas 4 condiciones aórticas han determinado de manera clásica como la disección aórtica aguda completa, el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante y la disección incompleta. Estas lesiones, y ya lo vamos a ver cuando enfoquemos la parte de los factores de riesgo, pueden aparecer de forma sincrónica, es decir, un paciente puede tener más de una lesión al mismo tiempo o de forma metacrónica porque en algunos casos comparten una fisiopatología inicial y un hematoma intramural se puede convertir en una disección aórtica completa. En la aorta normal, el flujo sanguíneo se da pues dentro del espacio intravascular y se encuentran unas capas dentro de la pared de la aorta, siendo la más superficial la íntima, seguido por la media, que es un espacio rico en fibras musculares, y posteriormente la adventicia, que es la que separa o le da el contorno a la aorta. En la disección aórtica se va a encontrar entonces una lesión inicial que va a generar una separación de las capas de la pared de la aórtica por un desgarro entre la íntima y la media. La hipótesis nos lleva a que esto va a presentar una especie de robo intravascular que va a generar una falsa luz y esta falsa luz va a generar aún un mayor desgarro íntimo medial, eh, aumentando pues la lesión y generando aún mayor robo intravascular que va a generar aún pues un círculo vicioso en donde va a seguir creciendo esta lesión. Se ha generado la hipótesis de que se requiere un disparador para crear este sitio de entrada lo más llamativo es que cerca del 80% de los pacientes que generan una disección aórtica aguda están asociados a hipertensión arterial no controlada o a crisis hipertensiva, siendo esto pues un factor disparador bastante importante en nuestros pacientes. Dentro de la luz de la aorta se va a generar entonces un falso lumen que además de generar un secuestro vascular va también a disminuir el flujo por la disminución del radio, del lumen, que es el verdadero, y además pues de generar una disminución en el grosor de la pared, aumentando el riesgo de una disrupción y de una ruptura de la aorta, va a generar también cambios por hipoperfusión a nivel distal por esta disminución del radio. Además, esta pared aórtica va a estar sometida a un estrés por cizallamiento dado el aumento de la presión, la disminución del radio y la persistencia del flujo, lo cual puede llevar entonces a una ruptura espontánea del vaso. En el hematoma intramural se va a presentar también una lesión que va a generar una disección, sin embargo, sin una ruptura total de la íntima y en muchos de los casos esta lesión se corrige por medio de las vías de coagulación, generando entonces un aumento en el volumen de la pared y generando una disminución del flujo, siendo este pues como la principal causa de los síntomas que se presentan en los pacientes. Estas lesiones iniciales se han asociado de manera fuerte a lesiones ateroescleróticas que causan inflamación y ruptura o un proceso inflamatorio que presenta una ruptura de las primeras capas de la aorta y genera esta falsa luz que al autorresolverse pues va a generar una coagulación. Entonces, siendo pues este espacio restringido, este espacio de flujo restringido, tenemos pues dos caminos dentro del hematoma intramural y es que puede evolucionar hacia la reabsorción del hematoma o hacia la conversión a una disección aórtica completa. Y ese es pues como
la importancia de conocerla. En cuanto a la úlcera aórtica penetrante, también es una enfermedad que se asocia a una enfermedad ateromatosa grave y extensa que puede generar una ulceración de la placa, penetrando la lámina elástica hacia la pared media y generando sáculos o pseudoaneurismas hacia la lesión extrínseca de la aorta. Esta enfermedad tiene predilección por la aórtica descendente y pues dentro de su patrón importante puede generar una ruptura de la pared aórtica o generar el pseudoaneurisma que facilita o es un factor de riesgo para esta ruptura. En caso de que se presente, pues es una lesión vascular muy grave que puede generar la exsanguinación del paciente. Por lo tanto, su cuadro clínico y su curso va a ser variable dependiendo de la posibilidad de que existan estas complicaciones. Y en cuanto a la disección aórtica completa, se debe entender pues como un primer paso de la disección aórtica que comparte también esa misma fisiopatología, presentando una laceración de la íntima y de la capa media por un desgarro sin que haya una disección completa y sin un hematoma intramedial significativo, por lo cual no va a haber una obstrucción, una disminución de la luz vascular. En este caso, el riesgo entonces sería que se presente una ruptura, una disección aórtica completa y con todas las complicaciones que esto, a lo que esta enfermedad conlleva. La anatomía de la aorta se ha dividido en cuanto al enfoque quirúrgico en la apreciación pues, de la aórtica ascendente, en el callado aórtico, que es de donde se dan luz al tronco brachiocefálico, a la carótida y a la subclavia, y en la aorta descendente, que se ha dividido cuando está por encima del diafragma en aorta torácica, cuando está por encima de los vasos renales en aórtica suprarrenal y cuando están por debajo de los vasos renales en aórtica infrarrenal. En este caso, pues se denomina o se conoce en su conjunto como una aorta abdominal y por encima del diafragma, como lo dijimos, una aorta torácica. ¿Y para qué nos sirve esto en el contexto de el enfoque de este síndrome aórtico agudo? La clasificación de la enfermedad en cuanto pues, a su manejo quirúrgico y a su pronóstico se ha hecho basado en esta anatomía. Y la más conocida es la clasificación de Stanford, que reconoce la tipo A como el compromiso de la aorta ascendente y la tipo B como el compromiso de la aorta descendente. En cuanto a la definición, el compromiso del callado aórtico pues ha sido objeto de debate y eventualmente pues el Colegio Americano de Cirugía Vascular y el Colegio de Cirujanos de Tórax ha definido la posibilidad de definirlo como un tipo no A no B, que es una condición inusual y en el cual la lesión se va a limitar al tronco aórtico generalmente por una propagación retrógrada de los vasos que se generan de ahí. Por lo tanto, entonces, esta definición de Stanford y la definición de DeBakey ha generado que el compromiso que se genera desde la aorta descendente, sea cual sea su formación, se conoce como su propagación, perdón, se conoce como un Stanford tipo A. Si limita o se delimita solamente a la aorta descendente, también como un tipo A, y si se presenta un compromiso de la aorta descendente, va a ser considerada como un tipo B. Y en la clasificación de DeBakey, cuando se presenta un compromiso que es de origen de la aorta ascendente, pero que también tiene compromiso de la descendente, igual va a ser considerado un tipo 1. En este caso, esto, como les digo, es una clasificación importante en cuanto al manejo quirúrgico y en el pronóstico del paciente, de lo cual pues vamos a hablar un poquito más adelante. Últimamente se ha tratado de definir esa anatomía aórtica no por el origen, dado pues que existen esos debates o esas controversias en cuanto al manejo del callado aórtico, sino en las zonas de origen, siendo pues consecuente con un tipo A cuando se originan en el punto cero, un tipo B de Stanford cuando se originan entre el 4 y el 9,
y dejando este espacio del callado aórtico en lo que se ha tratado de formalizar como un tipo AB. Sin embargo, todavía existen pues muchos vacíos en cuanto a la definición de este grupo y a la definición del manejo quirúrgico, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la temporalidad, el síndrome aórtico agudo se clasifica como hiperagudo cuando pues en las primeras 24 horas, en su parte aguda en menos de 14 días, en la parte subaguda de los 14 a los 90 días y en su etapa crónica mayor a 90 días. Es importante entonces conocer el síndrome aórtico agudo o reconocerlo pues en los servicios de urgencia, porque a pesar de que sus datos epidemiológicos son limitados y su incidencia ha venido siendo demostrada por estudios observacionales que se generan pues en cadáveres, sobre todo en estudios japoneses, se estima que su incidencia mundial está cercana a los 4 a 100.000 pacientes años. Sin embargo, se conoce que existe un alto subregistro, dado que muchos de los pacientes que tienen fallecimientos o síndromes de muerte súbita son diagnosticados como infartos agudos a miocardio o como resultado de una enfermedad coronaria, pero pueden estar dentro de este grupo o de esta población del síndrome aórtico agudo. Se conoce de estos estudios que aparentemente la prevalencia es mayor en hombres en un 65% comparado a las mujeres, que la edad media de presentación del síndrome es entre los 63 y los 67 años y que de los síndromes aórticos agudos el 5% va a ser considerado un hematoma y la úlcera va a estar en un 2%. De estos estudios observacionales, les traigo pues este ejemplo en el que se ha tratado de describir la enfermedad. Entre 1995 y 2005 se encontró una incidencia de 7.7 por cada 100.000 años persona, de los cuales la disección aórtica sola tenía una incidencia de 4.4 por cada 100.000 años persona y la presencia de la disección aórtica incompleta comprometía al 5% de los pacientes. En este estudio, la edad media de la presentación fue entre los 66 y los 72 años y como dato estadístico importante, la mortalidad hiperaguda, es decir, en las primeras 24 horas, correspondió a 66.8 veces más el resto de la población. Por lo tanto, es una enfermedad que al tener una alta mortalidad en las primeras 24 horas debe ser rápidamente abordada y por esto es importante conocerlo. Además, hasta la etapa subaguda, la mortalidad se ha demostrado en ser cercana a un 30%, por lo tanto, por eso pues, es importante identificarlo. En cuanto a los factores de riesgo para generar un síndrome aórtico agudo, estos mismos estudios observacionales o de caracterización de la enfermedad nos han llevado a conocer que existen múltiples grupos de enfermedades o de condiciones que nos pueden llevar a aumentar el riesgo de esta enfermedad y se han clasificado como factores degenerativos, como ya lo vimos, la enfermedad ateromatosa aórtica por hipercolesterolemia, el tabaquismo y la hipertensión son factores de riesgo y disparadores para estos eventos aórticos agudos y se han denominado pues dentro de este grupo. Como causa secundaria encontramos los pacientes que tienen un aneurisma aórtico previo o los pacientes que hacen una disección aórtica tienen mayor riesgo de generar un segundo evento. Los factores inflamatorios como las enfermedades infecciosas y las no infecciosas, que son sobre todo se ha descrito la arteritis de Takayasu, la enfermedad por Behçet y el compromiso multiorgánico por lupus eritematoso sistémico. Efecto sindrómico, todas las calagenopatías como el síndrome de Marfan o la enfermedad de Ehlers-Danlos son pues un factor de riesgo para esta enfermedad y dentro de los no sindrómicos existe la posibilidad de realizar hacer disecciones aórticas agudas con un componente familiar importante, pero en el que no se establece un síndrome asociado, sea por una colagenopatía o por una enfermedad de Turner. Además, se ha encontrado que los pacientes que tienen valvulopatía aórtica, también de carácter familiar, tienen mayor riesgo de presentar estos eventos.
Y en los factores de riesgo está pues el factor traumático y el factor iatrogénico por procedimientos invasivos. Y en cuanto entonces a la caracterización clínica de esta enfermedad, es una enfermedad que a pesar de que tiene pues sus lineamientos o su evidencia epidemiológica no es muy alta, sí cuenta con un registro internacional que nos ha ayudado a realizar una apreciación sobre los factores clínicos que pueden afectar a estos pacientes. Basado en esto, conocemos entonces que la manifestación clínica más importante en nuestros pacientes va a ser un dolor que puede ser torácico, abdominal o dorsolumbar intenso que se produce en cerca del 80-90%. Ese dolor ha sido caracterizado como un dolor intenso de instauración aguda y que mayoritariamente ha sido descrito como desgarrador. Existe entonces una progresión de la disección o de la enfermedad que puede llevar a la hipoperfusión distal, como ya lo vimos cuando evaluamos entonces cada una de estas enfermedades, y entonces los segundos pasos de la enfermedad pueden ser muy variables porque el paciente puede ser llevado a shock, puede presentar síncope, puede presentar clínica de una insuficiencia cardíaca aguda, de una isquemia miocárdica, un accidente cerebrovascular, puede presentar paraplegia cuando hay hipoperfusión de la aorta descendente, isquemia de las extremidades e incluso pues isquemia mesentérica por la labilidad de la circulación esplácnica. Entonces, encontramos que existen múltiples complicaciones asociadas a sistemas de órganos de una disección vascular aguda. Y aquí podemos verlo a nivel cardiovascular, pulmonar, renal, neurológico, digestivo, vascular periférico, e incluso estas enfermedades pueden estar acompañadas por fiebre sin tener un componente infeccioso claro. En conclusión, entonces, es una enfermedad que a pesar de que tiene unos eventos iniciales que son muy característicos de ella, los eventos secuenciales son muy floridos y no existe pues un patrón clínico después del dolor abdominal o después del patrón inicial que nos describa claramente en dónde está la enfermedad. Y en cuanto a los signos clínicos que yo puedo encontrar en los... bueno, perdón, este es un estudio, un análisis del mismo registro 17 años después en el que se encontró entonces que en los pacientes con compromiso aórtico tipo A tienen mayor prevalencia de dolor torácico y mayor prevalencia de síncope, mientras que los de tipo B tienen mayor prevalencia de dolor abdominal o dorsolumbar y mayoritariamente están asociados a hipertensión. Y ahora sí, en cuanto a los signos clínicos, este mismo estudio nos ha permitido definir que justamente esas crisis hipertensivas van a estar mayormente asociadas a enfermedades de la aorta descendente o tipo B y que los pacientes que generan soplos aórticos, déficit de pulso, o accidentes cerebrovasculares o signos de falla cardíaca aguda van a estar probablemente más dentro del contexto de una enfermedad tipo A. Avanzando entonces con el enfoque clínico de la enfermedad, ya sabemos que en cuanto a los marcadores de síntomas y signos, pues no existen unos marcadores que fuertemente pues, sean específicos para realizar el diagnóstico. Nos preguntamos si existen marcadores específicos para la enfermedad y la respuesta es que no. Sin embargo, el uso del dímero D en la enfermedad, en la sospecha de la enfermedad, ha sido utilizado pues de manera amplia debido a que tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico, aunque su especificidad es muy baja. Se ha visto que el valor del dímero D se correlaciona significativamente con esa extensión de la lesión aórtica y que incluso los valores son mucho más altos en el contexto de una disección aórtica completa que en un hematoma intramural. Tienen sobre todo una significancia clínica cuando los niveles están por encima de 1.600 nanogramos por mililitro y la importancia del dímero D radica en que tiene un alto componente de valor predictivo negativo y si tenemos un dímero D
menor a 500, que ha sido como el punto de corte que se ha utilizado en estos estudios, es muy poco probable que yo tenga tenga un paciente en el contexto de esta enfermedad. Además, como lo vamos a ver más adelante, el uso del dímero D se ha correlacionado con scores de riesgo para definir el riesgo pretest de la enfermedad, pero lo vamos a evaluar un poquito más adelante. Múltiples estudios pues, se han realizado para definir el valor del dímero D como marcador en esta enfermedad. Este es un metaanálisis en donde se tuvieron en cuenta 7 estudios con 298 pacientes con el diagnóstico de un síndrome aórtico agudo. Se encontró entonces que el dímero D parece ser una herramienta de detección útil para identificar estos pacientes cuando están por encima del punto de corte de 500 nanogramos por decilitro y que la sensibilidad de la prueba fue aproximadamente del 97% con una mala especificidad del 56%, pero como valor adicional tiene un valor predictivo cercano al 96%. Por lo tanto, en un paciente en el que tengamos un dímero D menor a 500, es probable que no se beneficie de mayores imágenes o que no se deba ser sometido a otros estudios invasivos o que requieran medios de contraste. En cuanto a la extrapolación del manejo, dado que es un paciente en el contexto de un dolor torácico agudo, como lo vimos en una charla anterior, pues el uso del electrocardiograma y las troponinas va a ser pues fundamental en el estudio inicial de estos pacientes. El síndrome coronario en el contexto del síndrome aórtico agudo es el diagnóstico erróneo más común y debemos siempre sospechar entonces la presencia de una disección aórtica o de otra de estas enfermedades cuando tenemos la combinación de un electrocardiograma normal con troponinas normales y unos niveles elevados de dímero D. Sin embargo, en los pacientes con disección aórtica aguda, puede presentar valores elevados de troponina, sobre todo en los que tienen compromiso de la aorta ascendente por compromiso de arteria coronaria, por el colgajo de disección o porque presentan isquemia miocárdica que está exacerbada por una insuficiencia aórtica aguda. En cuanto, y teniendo en cuenta pues el mismo registro que venimos analizando en los estudios, el electrocardiograma puede encontrarse normal cerca del 30% de los pacientes con disección aórtica aguda, con cambios no específicos de la onda T, cerca de un 40%, y estos pacientes pueden tener incluso signos de isquemia miocárdica, a pesar pues, de que esto no es estadísticamente significativo. Y en cuanto al abordaje inicial entonces de el dolor torácico agudo y teniendo en cuenta pues que esta enfermedad también se debería abordar o sospechar pues desde niveles más básicos de atención, la radiografía de tórax también puede ser útil para sospechar la enfermedad, más no para hacer pues un diagnóstico claro de la misma. La anomalía más común que se observa en las radiografías de tórax en disección aórtica es el ensanchamiento de la silueta aórtica, en donde vamos a tener en cuenta dos diámetros que vamos a medir teniendo en cuenta pues este hallazgo, y es la distancia mediastinal y la distancia mediastinal izquierda que se toma desde el punto de referencia de una línea central imaginaria. En este caso, encontramos entonces que el valor de la radiografía pues tiene una poca sensibilidad y una poca especificidad, sobre todo cuando se toma AP. Este valor mejora mucho en las placas tomadas PA, por lo cual pues sería una mejor imagen para definirlo, y se ha encontrado que la medición límite de ese ensanchamiento mediastinal puede ser de hasta 7.45 centímetros en este estudio que fue lanzado pues en el año 2012 y en el diámetro izquierdo de hasta 4.95. Encontramos que el área bajo la curva de estos estudios pues, son muy variables, por lo cual podemos definir que no es una herramienta útil para la realización del diagnóstico, pero sí puede ser útil para realizar un primer planteamiento, un primer abordaje o una primera sospecha diagnóstica de la enfermedad.
encontramos entonces, como lo veníamos definiendo, que el ensanchamiento mediastinal ha sido pues como el hallazgo más importante en este tipo de pacientes, y que algunas otras complicaciones como el derrame pleural también se pueden encontrar en los dos tipos de síndrome aórtico agudo. Esto ha llevado entonces a que tengamos unos valores promedio, tanto de la aorta ascendente como que en este caso la media establecida ha sido de 5.31 centímetros, y establecemos pues esto como el valor medio normal en los pacientes. Sin embargo, estudios regionales, y traigo pues a este estudio de la Asociación, de la Sociedad Argentina de Radiología, hizo un estudio pequeño, solamente de 39 pacientes entre el año 2018 y 2019, en donde también hicieron pues una correlación entre la radiografía y el diagnóstico de disección aórtica. Lo llamativo de este estudio es que ellos encontraron que la pues el punto de corte para el ensanchamiento mediastínico era de 5.39, siendo menor al que se encontró en el estudio previo, que previamente analizamos, aunque esto tenía una sensibilidad del 82% y del 77%, y una especificidad del 77%, y hay que tener en cuenta que ellos utilizaron la técnica AP para realizar estas radiografías. Sin embargo, queda la duda en que este punto de corte mediastínico para esta población fue pues menor al que describimos previamente. Por lo tanto, es importante realizarnos la pregunta de si en nuestra población esos mismos límites para la detección del ensanchamiento mediastinal pueden ser útiles o no. A partir pues de estos estudios, entonces nosotros conocemos la tríada clásica para la sospecha del síndrome aórtico agudo, que se ha basado en 3 puntos clave, que son la diferencia de pulsos o el gradiente de la presión arterial sistólica con una diferencia de 20 milímetros de mercurio, que se ha encontrado hasta en un 93% de los pacientes, sobre todo en los que tienen el patrón de enfermedad tipo A, el ensanchamiento mediastinal, que ha sido descrito hasta en un 39%, y las características del dolor, como ya lo vimos previamente, en un 31%. Como vemos, entonces estos puntos estos puntos de la tríada clásica no son útiles ampliamente si los utilizamos por separado. Sin embargo, cuando utilizamos o encontramos los 3 ítems de la tríada clásica pues de síndrome aórtico agudo, la probabilidad de disección aórtica pues es muy alta. Tratando de volver un poquito más objetivo este score de riesgo, el doctor Peyman Nazarian publicó esta escala de riesgo de detección de disección aórtica, que está basado en 3 ítems. El primero son las condiciones de riesgo de las que hablamos previamente. Si el paciente presenta alguno de ellos, pues será dado como positivo y sumará un punto. La presencia del dolor, del patrón del dolor de riesgo, tal como lo describimos en el abordaje clínico, y la presencia de hallazgos positivos en el examen en los exámenes del paciente, que pueden ser un déficit de pulso, una diferencia de la presión arterial sistólica, la presencia de déficit neurológico agudo asociado a dolor, la presencia de insuficiencia de un soplo aórtico nuevo, o que el paciente además esté en contexto de shock e hipotensión. Esta escala ha sido evaluada para definir pues, si tiene un buen rendimiento en cuanto a la sospecha y a la detección de la disección aórtica. Y lastimosamente encontramos que no tiene una buena sensibilidad, sobre todo cuando el score es mayor a 1, la sensibilidad es del 32%, y tiene una muy mala especificidad cuando el score pues, es de 0. Este estudio se realizó entre 2008 y 2012 con 1.328 pacientes, en donde hubo una incidencia del 6% de síndrome aórtico agudo, y se define entonces que una puntuación de 0 no logra excluir con certeza
la presencia de esta enfermedad y que cuando el puntaje pues es elevado o está positivo, existe unas tasas inaceptablemente altas de falsos positivos que van a exponer al paciente a pruebas radiológicas excesivas. Sin embargo, bueno, este pues es el consolidado de la información del mismo estudio que nos lleva pues a estas conclusiones. Sin embargo, el mismo autor de la escala llevó a cabo este estudio, que es el estudio ADVITSE, para definir el valor de la escala, además asociado al uso del dímero D. Este es un estudio multicéntrico en donde se incluyeron 1.850 pacientes, de los cuales 241 al final pues tenían el diagnóstico del síndrome aórtico agudo de manera confirmada. Y se encontró entonces que entre los 1.509 pacientes que tenían una baja probabilidad o una probabilidad intermedia, solamente el 7.2% de los pacientes tenían un síndrome aórtico agudo. Pero de los pacientes, de 924 pacientes que tenían un dímero D negativo, solamente el 0.3% tuvieron al final un síndrome aórtico agudo. Por lo cual, se demostró que la adición del dímero D a la escala de riesgo va a mejorar el rendimiento diagnóstico, aunque se necesita pues una validación adicional con una población de pacientes mucho más alta. Con los resultados del estudio, el autor incluso pues presenta este algoritmo para tener a consideración en donde los pacientes que tienen una escala igual o menor a 1 van a ser llevados a un dímero D, y si ese dímero D es negativo o está por debajo de 500, no es necesario pues hacer estudios adicionales. Y si el paciente tiene un dímero D mayor a 500, al igual que los que tenían una escala de riesgo alto, van a ser llevados a estudios adicionales, en este caso pues una angiotomografía. Teniendo en cuenta pues este enfoque clínico, entonces vamos a hablar de las ayudas diagnósticas que nos pueden orientar al manejo de estos pacientes. Y sin duda, la angiotomografía ha sido la modalidad de imagen de elección, sobre todo en el entorno de urgencias y emergencias, porque tiene pues una alta disponibilidad y porque es una imagen que tiene un muy buen rendimiento para hacer el diagnóstico. Es importante que siempre se debe realizar una tomografía computarizada con y sin contraste, pues una angiotomografía, porque esto nos va a permitir buscar los bordes de tonación alrededor de la pared aórtica y hacer identificación, sobre todo de los pacientes que tienen hematomas intramurales. Además, pues, de definir claramente la disección aórtica mediante estos estudios tomográficos, tal como los vimos acá, en donde se puede ver claramente el colgajo intraluminal, la presencia del lumen verdadero y el lumen falso. También podemos encontrar signos clínicos de otras enfermedades de la aorta, dentro de las que están pues, las enfermedades del síndrome aórtico agudo, como el hematoma intramural, como lo vimos con una alteración de la atenuación antes de entrar al hematoma, y haciendo pues el diagnóstico en este caso, y la presencia de las proyecciones de úlceras o trombos intramurales o trombosis intramural en este caso. Además, también pues nos permite ver el engrosamiento de la pared aórtica para determinar qué pacientes tienen mayor riesgo pues de ruptura y en los cuales se requiere un abordaje quirúrgico urgente. También la ecocardiografía tiene un papel ideal, pues un papel importante, perdón, en el contexto del manejo de estos pacientes, dado que, sobre todo en el contexto de pacientes inestables, la ecocardiografía transtorácica puede ayudar a generar la sospecha o a clarificar el diagnóstico del síndrome aórtico agudo. Sin embargo, se ha encontrado que por las limitaciones que se tienen en cuanto al estudio, por la necesidad pues, de una curva de aprendizaje importante, el hecho de tener una ecocardiografía transtorácica no me va a descartar el proceso aórtico agudo. Y se ha encontrado que la ecocardiografía transesofágica en el servicio de urgencia va a tener una mayor precisión para hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues es una herramienta que no siempre está disponible y que necesita pues aún más de una mayor curva de manejo de unos equipos adicionales pues que no siempre van a estar a la mano en el servicio de urgencias.
Aún así, la mayoría de algoritmos lo han contemplado como una herramienta complementaria fundamental, sobre todo porque también puede guiar la reparación de la válvula aórtica en el ámbito quirúrgico de la atención del síndrome aórtico agudo en los pacientes, sobre todo del tipo A, que tienen concomitantemente una valvulopatía aórtica aguda. Y esto es una comparación entonces entre las imágenes que nos van a permitir realizar entonces un diagnóstico oportuno de la aorta, del síndrome aórtico agudo, y encontramos que la tomografía computarizada, debido a su disponibilidad, sigue siendo pues una ayuda diagnóstica importante que no ha sido desplazada por los métodos de resonancia, ni siquiera por la ortografía, los espacios pues, ortográficos. Y el ecocardiograma, tanto transtorácico y transesofágico, a pesar pues de que encontramos pues algunos problemas en cuanto a su uso en el servicio de urgencias, siguen siendo entonces una medida adicional dentro de este manejo. ¿Y qué nos dicen las guías de práctica clínica respecto entonces a las imágenes? Nos recomiendan que en el entorno de un paciente inestable, si yo tengo la oportunidad de hacer un ecocardiograma transesofágico, entonces esto pues es de elección en estos pacientes si va a tener un nivel de evidencia o no sé. Y si tengo la posibilidad pues de realizar una tomografía, obviamente vigilando el estado hemodinámico del paciente, pues tiene el mismo valor. En cuanto a los pacientes estables, el rendimiento, pues tanto de la tomografía como de la resonancia, pues según lo que ellos definen es igual, y vemos como el nivel de evidencia, en este caso, en cuanto al uso de la ecocardiografía, pues decae respecto a el uso en los pacientes inestables. A partir de eso, entonces, se han sugerido múltiples algoritmos de manejo, tanto en pacientes estables como inestables, en donde encontramos que en los pacientes inestables, debido pues a la evidencia anterior, la mejor forma entonces de generar la confirmación del síndrome aórtico agudo es mediante los medios o las técnicas ecocardiográficas, en este caso transtorácica o transesofágica, dependiendo de lo que tengamos para confirmar o excluir la enfermedad. Y en el caso de los pacientes inestables, de los pacientes estables, vamos a hacer uso del score de riesgo para definir si el paciente está en un bajo riesgo o en un riesgo alto de la enfermedad. En caso de que esté en un bajo riesgo, el uso de parámetros adicionales, entre ellos pues el dímero D, la radiografía de tórax y la ecocardiografía, puede ayudarme a definir entonces si el paciente puede tener un diagnóstico alternativo o si definitivamente estos pacientes tienen que ir a estudios para determinar la posibilidad de un síndrome aórtico agudo y confirmarlo. Y en el caso de que los pacientes tengan una alta probabilidad, se debe llevar pues entonces a un estudio ecocardiográfico, y si el estudio es inconcluso, llevar pues a un estudio adicional y considerar entonces si se puede realizar la confirmación de la enfermedad. Vemos entonces cómo este algoritmo es algo engorroso y se ha encontrado pues en este análisis o en este estado del arte de la enfermedad que muchos de los servicios de urgencias pues, no tienen un lineamiento claro para el enfoque o el algoritmo de diagnóstico del síndrome aórtico agudo. Por lo tanto, ellos realizan pues una sugerencia sobre un algoritmo más simplificado de 3 pasos. Y estos pasos serían realizar pues una sospecha clínica teniendo en cuenta los riesgos, el tipo del dolor y los hallazgos al examen físico, que como podemos ver esta es la tríada clásica de la sospecha pues del síndrome aórtico agudo. Un step 2 en donde vamos a hacer estudios electrocardiográficos y estudios de rayos X y de troponina, descartando en primera medida un síndrome aórtico agudo, y un estudio de dímero D que en caso de ser elevado va a llevar pues a nuestro paciente a la necesidad de un estudio imaginológico para realizar la confirmación de la enfermedad. Entonces, el síndrome aórtico agudo es un reto diagnóstico porque por lo que hemos visto, pues tiene una baja prevalencia, tiene una presentación clínica que puede ser de manera muy frecuente, muy inespecífica,
y que tiene una ausencia de unos biomarcadores específicos. Y es importante pues, realizar un diagnóstico temprano porque como ya lo vimos en estos pacientes, la mortalidad en el entorno hiperagudo de la enfermedad pues puede ser muy alta y los algoritmos de manejo que nos entrega las guías pueden ser bastante confusos, incluso pues en algunas ocasiones irracionales porque requieren de más de un estudio imaginológico para realizar el diagnóstico de la enfermedad, por lo cual se requiere y muchos de los servicios de urgencias pues no siguen un algoritmo específico para el manejo de esta enfermedad. En cuanto al manejo de la enfermedad, una vez pues tenemos la confirmación diagnóstica, dentro del ámbito de urgencias, el manejo más importante va a ser el manejo de la etapa hiperaguda. Esta enfermedad debe ser manejada en instituciones que tienen servicios de cirugía cardiovascular con expertos pues, en el manejo quirúrgico de la aorta. Por lo tanto, el papel inicial va a ser pues, hacer un enfoque hiperagudo o una terapia intraimpulso que va a tener como objetivo reducir la velocidad de la contracción ventricular, disminuyendo este estrés por cizallamiento y disminuyendo la progresión de la lesión, aumentando la posibilidad de que el paciente pueda ser intervenido tempranamente sin otras complicaciones. Las metas del manejo hiperagudo van a ser entonces una frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto o menor, una presión arterial sistólica como meta máxima de 120 milímetros de mercurio y el control del dolor que se debe realizar en estos pacientes para disminuir justamente pues, el estrés, dado pues que además es un dolor muy fuerte que incluso pues, es definido como desgarrador. Entonces, para el manejo del primer ítem, que va a ser controlar la frecuencia cardíaca, el uso de los beta bloqueadores pues es una opción clave. El esmolol ha sido pues el beta bloqueador que más evidencia ha tenido, sobre todo porque tiene una vida media muy corta y porque su acción no va a depender de la función renal o hepática. Encontramos entonces que el esmolol a dosis de 250 a 500 microgramos kilogramo en dosis de carga para continuar con una infusión del 10% de la dosis, va a generar una acción rápida en el primer minuto y va a generar también una disminución de su potencial de acción después de terminada la infusión de 10 a 30 minutos. Sin embargo, tenemos el problema de que el esmolol es costoso y que no está disponible en la mayoría de los servicios de urgencias, por lo cual no es una opción en la mayoría pues, de los servicios de urgencias que pueden atender a estos pacientes. El abetalol entonces emerge pues, como una segunda línea de manejo. Su uso es mediante bolos iniciales de 20 miligramos que pueden ser seguidos de bolos adicionales dependiendo de la necesidad con un máximo de 300 miligramos. Y también se puede dejar pues una infusión de 0.5 a 2 miligramos minuto, máximo de 10 miligramos minuto. El efecto de acción es en los primeros 2 minutos y puede durar hasta 2 horas después de suspender la infusión dependiendo de la dosis. En este caso debemos tener mucho cuidado en los pacientes, sobre todo que tienen exacerbación de la falla cardíaca debido a compromiso de la válvula aórtica. Y aunque no es la mejor opción, por la mayor probabilidad pues, de que tengamos disponibilidad de metoprolol, lo traigo a colación. La dosis entonces sería en bolos de 5 miligramos cada 5 minutos y adicional 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. Lo importante pues es de este bolo sería tratar de manejar el paciente mientras yo realizo pues o llevo el paciente a la institución pues de mayor complejidad que tiene mayor experiencia en el manejo de estos pacientes. Su potencial de acción serían los primeros 20 minutos con un tiempo de vida media de cercano a 5 a 8 horas y por lo cual pues este medicamento, repito, no es el de elección. Yo lo traigo a colación pues porque probablemente tiene mayor disponibilidad, pero en el caso que lo tengamos pues va a ser el esmolol y en el caso que no, el labetalol la mejor opción. También
También se ha definido pues, el uso de calcio antagonistas no solamente como manejo solitario en el contexto de estos pacientes para disminuir o controlar la frecuencia cardíaca, sino también como adyuvante del mismo. Sin embargo, esto no es el manejo de primera opción y se contempla sobre todo en pacientes en donde el factor precipitante del síndrome aórtico agudo puede ser una infección aguda pues una infección por cocaína. En este caso, entonces, el diltiazem y el verapamilo van a ser pues como las dos mejores opciones, pero vuelvo y repito, este no es el manejo de elección en la mayoría de los pacientes. En cuanto al control de la presión arterial, entonces el uso de vasodilatadores va a ser pues como el manejo de elección asociado pues al uso de los beta bloqueadores. El nitroprusiato de sodio tiene pues un papel preponderante aquí. Se maneja pues por infusiones inicialmente de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo, máximo de 10 microgramos kilogramo por minuto. Este vasodilatador tiene un efecto inmediato y hasta de 1 a 10 minutos posterior al inicio de la infusión. El problema es que tenemos que tener un paciente muy bien monitorizado porque es un medicamento que baja rápidamente la presión arterial sistólica y que puede ser en algunos pacientes muy lábil y puede ser pues una pesadilla titularlo, por lo cual debemos tener una consideración, una monitorización continua y bastante confiable. Y en pacientes, pues como manejo vasodilatador, aunque no es la mejor opción, no es la opción inicial, también se ha descrito, se ha considerado el uso de nitroglicerina en infusiones de 5 a 200 microgramos minuto, teniendo en cuenta que tienen un potencial de acción con el uso de beta bloqueadores que pueden generar un bloqueo completo del paciente y pueden empeorar pues, el estado hemodinámico del mismo. En cuanto al control del dolor, el manejo se hace con opioides potentes, dentro de los cuales el fentanil, la hidromorfona y la morfina son pues como los medicamentos de elección. Es importante definir que como uno de los marcadores o uno de las secuencias clínicas en los pacientes que se complican es el deterioro del estado de conciencia, sea por un ACV o sea por compromiso pues distal, pues no del sistema nervioso central, no es conveniente realizar infusión de estos opioides fuertes y tratar de manejarlo por bolos y dosis de rescate. En cuanto al manejo definitivo, entonces estos pacientes tienen la oportunidad de recibir manejo médico, manejo endovascular y manejo quirúrgico. ¿Y qué nos dice el registro pues, de los pacientes, el registro internacional de los pacientes en contexto de un síndrome aórtico agudo? Que la mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad de la aorta ascendente o tipo A pueden tener una mayor mortalidad cuando se les hace manejo médico que los pacientes a los que se les hace manejo médico y son del tipo B. Por lo tanto, se acepta que los pacientes del tipo A son necesariamente pues de manejo quirúrgico, por lo cual obviamente esto pues va a estar a criterio del especialista tratante, pero estos pacientes sobre todo pues deben ser abordados en instituciones de alta complejidad. Y encontramos entonces que en las guías de práctica clínica en estos pacientes de tipo A la cirugía urgente recomendada con un nivel de evidencia 1B y que en los pacientes tipo B que no están complicados se puede generar terapia médica o ser llevados a terapia endovascular con un nivel de evidencia 2AB. Y en cuanto a la presencia de disección aórtica no A, no B, este estudio sistemático y metaanálisis de 14 estudios demostró una heterogeneidad alta y se encontró entonces que definir en ellos un manejo quirúrgico agudo puede ser la mejor opción porque este estudio demostró que se subestimaba la importancia pronóstica de la afección de la aorta ascendente cuando se manejaba como un tipo B. Por lo tanto, en estos pacientes, aunque no existe una claridad
como lo definimos anteriormente, en el manejo, en la delimitación anatómica, es muy probable que tengan mejores chances de supervivencia si se llevan un síndrome a un manejo quirúrgico. En cuanto al hematoma intramural, entonces es muy parecido. Los pacientes con una ubicación tipo A y que tienen además de esto unas condiciones de riesgo como inestabilidad hemodinámica, signos de alto riesgo en las imágenes, úlceras detectadas o una aorta mayor a 5 milímetros deben ser manejados de manera urgente, de manera quirúrgica urgente, y en los de tipo B generalmente la terapia endovascular va a ser una mejor opción para ellos. Existen unos predictores de complicación del hematoma intramural que son los definidos para ser llevados justamente a una cirugía urgente, que están pues descritos acá, ¿cierto? Que el dolor sea persistente, que no podamos generar un control de la presión arterial, que tenga compromiso de la aorta descendente, que tenga una aorta mayor a 5 milímetros, que se presenta un adelgazamiento de la pared aórtica menor a 11 milímetros, que tenga un compromiso importante pues del diámetro de la aorta, que se asocie a derrame pleural, que se asocia a úlceras o que se genere signos de disfunción orgánica por isquemia, por ejemplo, una ACV, un infarto, una isquemia intestinal o una hipoperfusión renal. Terminando con esto, entonces es importante para definir pues el manejo de estos pacientes, tener claridad y reflexionar sobre la importancia de tener también un código aorta para aumentar la conciencia y el conocimiento de la enfermedad, para que se pueda asegurar el traslado rápido de los pacientes a un centro de aorta, para que se les proporcione un manejo óptimo liderado por los especialistas expertos en la aorta, y para que se pueda tener una atención estandarizada en estos pacientes desde la sala de emergencia hasta el quirófano. Antes de terminar y antes de entrar a la discusión, les recuerdo el segundo Congreso Nacional de Residentes de Medicina de Urgencias, que se va a llevar a cabo en Manizales el 2 y el 3 de septiembre, en donde se van a tratar muchos tópicos importantes del manejo de urgencias, que van a ser muy útiles para la actividad no solamente de los médicos urgenciólogos, sino también de los médicos generales que desempeñan su labor en los servicios de urgencias. Y también pues se le abre pues la oportunidad a los médicos residentes y a los médicos internos para que participen de esta enfermedad, de este congreso, perdón, de manera gratuita. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias.